Luz Felipe, que es defensora pública federal en Villa María. Buenos días, Luz. Hola, buenos días. Buenos días, Diego. Buenos días, Leonela. Buen día, Luz. Gracias por haberte llegado hasta nuestros estudios. Queríamos saber qué está pasando en la Defensoría. Hace varios años que estás y siempre con mucho trabajo, pero desde hace un par de meses no te estábamos entrevistando en el diario. Queremos saber cuál es la demanda que se está dando hoy en general, ¿no? Bueno, nuestro ámbito de competencia no se modificó. Sí. Nosotros desde la Defensoría patrocinamos a personas que tengan algún conflicto que pueda derivar en un juicio ante la Justicia Nacional. Como principal fuente de casos son sobre todo las cuestiones de salud, reclamos a las obras sociales o a las entidades previsionales, a la ANSES, a la Agencia Nacional de Discapacidad por el tema de pensiones no contributivas. En general el tipo de reclamos es el mismo, pero bueno, siempre en situaciones de crisis económica se produce un aumento en cantidad. Con la modificación del gobierno y los cambios de autoridades en los distintos organismos, creo que todos deben recordar en su momento lo que fue la falta de entrega o de suministro de medicación oncológica para pacientes que no tienen cobertura de salud, que no tienen su propia obra social. Nosotros tuvimos varios casos de eso. De hecho, esta semana misma nos ingresaron 2 casos de pacientes oncológicos. La Defensoría de Villa María cubre no solamente el Departamento General San Martín, sino también Tercero Arriba y Río Segundo, con lo cual la población es bastante numerosa. Tenemos contacto con las áreas de acción social de los distintos hospitales de los 3 departamentos, que bueno, como entre las distintas instituciones tratar de conseguir que el circuito administrativo facilite la provisión de la medicación. Muchos reclamos en contra de las obras sociales, después también de las desregulación de las empresas de medicina privada, también ahí hubo un cimbronazo y tuvimos bastante consultas por esos temas. Sí. Bueno, lo que es regular, los jubilados, jubiladas y pensionadas afiliados a PAMI también, que pueden llegar a tener alguna dificultad. Sí. Hubo una reforma también en lo que son los requisitos de acceso y las compatibilidades para las pensiones no contributivas por invalidez. La última reforma fue ahora del 20 de septiembre del año pasado, del mes pasado, que eliminó la posibilidad de los monotributistas sociales de acceder a esta pensión. Bueno, entonces todas estas nuevas situaciones generan consultas de la gente, de qué pasa si van a perder la pensión o si no pueden ni siquiera iniciar los trámites. Estamos con algunas de estas consultas. Recién mencionabas, Luz, que en contextos como el que estamos viviendo de crisis económica generalmente aumentan los casos. Sí. ¿Tienen un promedio del aumento de casos en el último tiempo? No te podría decir, no llevamos esa estadística. Los controles de los números de todo el país los lleva la Defensoría General y a fin de año nos mandan un reporte, pero no está discriminado temáticamente. A lo mejor los informes son estadísticos por provincia, entonces es muy difícil poder arriesgar algún número como para darles algún porcentaje, pero sí se siente en el trabajo cotidiano. Nosotros hemos tenido que asignar turnos para atender por agenda, porque bueno, a veces no damos abasto para evacuar las consultas por día y vamos dando prioridad de acuerdo a la urgencia, los tipos de si es por alguna cuestión de salud o si hay cuestiones con plazo. Bueno, otra de las modificaciones que también nos está generando algún desafío es que, como saben, se jubiló el juez federal. Entonces, en todos los reclamos que los tenemos que presentar por la vía judicial, ahora tenemos un juez nuevo que está subrogando este juzgado, poniéndonos, digamos, a tono con otros criterios de otro juez. Así que bueno, esos son más o menos lo que nos estamos ocupando. ¿Qué camino sigue, Luz, una presentación que hace algún vecino o vecina? Me acuerdo que muchas veces cuando te hemos hecho notas contabas que por lo general llegaban a buen puerto en la negociación, a lo mejor con las obras sociales y demás. ¿Qué pasa? ¿Qué camino seguís y qué se está viendo en ese camino? ¿Hay más obstáculos que antes? Hay algunas dificultades. En general el camino es, una vez que nosotros nos llega el caso, la persona consulta,
siempre por ley, además, tenemos la obligación de intentar una solución amistosa, que siempre es mucho más favorable, es más rápida, menos costoso en tiempo, en recursos económicos, incluso para las obras sociales, para nosotros mismas también en cuanto a trabajo, y para la gente que puede acceder a su derecho con más facilidad. Intentamos, a veces hacemos audiencias más informales de mediación o gestiones, contactos con las auditorías médicas, con los equipos jurídicos de las distintas obras sociales, por ejemplo, para tratar de solucionar el problema o encontrar cuál es el obstáculo y allanar la situación. Si no logramos una solución por la vía administrativa o una instancia prejudicial, ya tenemos habilitada la instancia judicial y podemos, por ejemplo, presentar un recurso de amparo, que bueno, si bien es un juicio, tiene algunas particularidades en cuanto a los tiempos, los plazos procesales se cuentan por 24, 48 horas, con lo cual la respuesta judicial es mucho más rápida. ¿Y están respondiendo las obras sociales previo a ir a los... Como que no podemos decir en general, claro. Depende de la obra social. Hay obras sociales que están intervenidas con una crisis económica fuerte que tienen las autoridades intervenidas, por ejemplo. Entonces hay contactos que ahora los hacemos directamente con las intervenciones, pero la respuesta es siempre, yo creo, soy una convencida de que en todas las instituciones siempre encontrás personas interlocutoras válidas que realmente quieren ocuparse y solucionar. Más allá de que es difícil, de que, bueno, ha habido, incluso ahora se está hablando de alguna modificación en el Programa Nacional para las enfermedades de transmisión sexual. Eso genera algunos obstáculos para el acceso a los medicamentos. De hecho, yo hace más de 15 años que trabajo en defensa pública y creo que en este último tiempo tuve muchos más casos de falta de entrega de medicación para VIH o para hepatitis B que lo que había visto en los otros 14 años. Pero bueno, no se puede generalizar, las respuestas de las obras sociales son todas distintas y siempre creo que tienen por lo menos la voluntad de solucionarlo por la vía previa, digamos, para evitar la instancia del desgaste que significa entrar a juicio. ¿Por qué crees, Luz, que gran parte de los reclamos tienen que ver con obras sociales y prepagas? ¿Por qué con esa temática que se está hablando de la salud de una persona? No, bueno, primero es de la temática de la que nosotros nos ocupamos porque es parte de lo que es la competencia federal. El Sistema Nacional del Seguro de Salud por ley está definido así. Cuando hay que reclamar o judicializar se tramita por la vía federal. No podría yo tomar un caso de cuota alimentaria porque está por fuera de lo que es el ámbito de competencia federal. Entonces por ahí es difícil contestar esa pregunta. Es parte de nuestra competencia exclusiva, digamos. Entonces claro, pero dentro de las temáticas que son parte de su competencia, de la justicia federal, la defensa, quizás la mayoría de los reclamos vienen por ese lado. Sí, probablemente tenga que ver también con la otra limitación que tenemos desde la defensa pública, que es la asistencia a las personas en situación de vulnerabilidad económica. Por la limitación de recursos, la Defensoría no puede tomar casos de personas que tengan ingresos que superen 2 salarios mínimo vital y móvil, con lo cual la población que accede a nuestro servicio de asistencia gratuita es en general población de escasos recursos. Entonces hay muchas personas que a lo mejor la cobertura de una medicación, que puede ser una medicación crónica, que puede no significar tanto económicamente en los ingresos de alguien que tenga una situación económica más cómoda, pero hay gente, o por ejemplo jubilados, pensionados con la mínima, para lo cual, no sé, una medicación le significa a lo mejor el 20% de sus ingresos. Entonces no queda mucha alternativa que reclamar. Mucha gente que tiene la posibilidad y en la urgencia, como es una cuestión de salud, dice, bueno, compro tal medicación o asma, qué sé yo, hipertensión. A lo mejor para alguien no significa tanto, pero en el ingreso de un jubilado de mínima no le queda otra vía que para acceder a ese tratamiento que conseguirlo así.
Luz, te quería consultar, cuando se agota la vía amistosa y que depende ya de la intervención del juez, esta situación que se da con que ya no está, que se jubiló el juez Rebac, después se demoró alguien que lo subrogue, eso también ha atrasado, me imagino, Sí, no, fue como un reacomodamiento, pero en general, cuando el derecho está bien probado, la respuesta judicial es rápida. Y las obras sociales, o quien sea la demandada, se ven obligadas, ¿no? Cuando un juez se ven ordena. Obligadas, por ahí tenemos alguna dificultad en lograr que se cumpla la decisión judicial. A lo mejor tenemos una sentencia fabulosa que reconoce el derecho y obliga, por ejemplo, a cubrir un tratamiento oncológico, y el juez le da 5 días para que autoricen y provean la medicación, y las obras sociales tenés que iniciarles, no la cumplen. Entonces, para lograr el cumplimiento de la orden judicial hay que pedir aplicación de alguna medida de tipo coercitiva o que le apliquen una multa, y ahí en algunos casos puede generar como un nuevo trabajo para lograr esa orden, el cumplimiento de esa orden judicial. ¿Crees que hay algunas personas que evitan quizás recurrir a la justicia para evitar un problema mayor? Y si no crees que sea así, porque no necesariamente tiene que ser un conflicto mayor por recurrir a la Defensoría Federal, ¿cómo desmitificar eso? Hay algunos, eso exactamente lo dijiste, hay como algún mito de que si reclamo después no me van a autorizar, o como que va a sufrir la persona algún tipo de represalias por parte de las instituciones. De hecho, en realidad, teóricamente no debería ser así. Puede ser que alguna persona concreta que opere, o una empleado o empleada de una determinada institución, pueda tener un trato de lo no más deseable, pero formalmente no debería significar, no podría significar ningún tipo de recorte de ninguna prestación ni del acceso al servicio de salud, al seguro de salud, por haber generado un reclamo prejudicial o judicial. Y desde la Defensoría, ¿cómo se le asegura eso de alguna manera a quien va a reclamar? Bueno, asegurarle, nosotros no podemos asegurar cómo va a ser la actitud o la respuesta de otras personas, pero sí cuáles son, tratar de ser claros de cuáles son los derechos a los que se puede acceder y a los que intentamos garantizar. Y mucho también depende del pronóstico que podemos llegar a hacer de acuerdo a la institución a la que estamos reclamándole, de acuerdo a nuestra experiencia con años anteriores. Pero bueno, certezas yo nunca puedo prometer. Así que. ¿Hay un desconocimiento por parte de vecinos y vecinas de cuáles son sus derechos, de qué es lo que se puede reclamar? Yo creo que hoy hay, por suerte, por el acceso, la facilidad de acceso a la información, por los medios, por las redes, me parece que no. Me parece que vamos mejorando. Para ir cerrando, Luz, porque sabemos que te has hecho un espacio en tu agenda, que tenés en distintas actividades hoy. Te quería preguntar, ¿vos atendés solamente, ustedes ahí en la Defensoría atienden a personas que no tienen recursos para pagar alguna, o es abierto todo a todo público? En realidad es un servicio abierto a todo público. Sí. Nosotros patrocinamos a personas acusadas, por ejemplo, de delitos federales, y en las cuestiones penales, digamos, no tenemos limitaciones. Cualquier persona que esté imputada a un delito federal y no tenga, por la razón que sea, económica o por cualquier otra, no tenga su propio abogado, su propia defensa particular, el Estado le debe proveer una, que también esa función recae sobre la Defensoría en la que yo trabajo. Pero en todas las cuestiones no penales sí tenemos como estandarizadas las causales por las cuales sí podemos intervenir. Sí. Una es esta de la limitación de recursos, que no podemos tomar casos de personas que tengan ingresos que superen 2 salarios mínimo vital y móvil. Ajá. Y la ley habla de otra situación de vulnerabilidad que puede estar atada sobre todo a algunos patrones institucionales o de dificultad. Por ejemplo, bueno, lo que son causas de vulnerabilidad como adultos mayores, personas solas, o que realmente tengan alguna situación que les dificulte el acceso a sus derechos. En eso se hace una evaluación integral a ver si podemos estar en condiciones de tomar el caso para patrocinarlo o no. Para informarle a quienes nos están escuchando y alguien que necesita, tiene que ir ahí a la calle 25 de Mayo. Eso es muy importante. Nos mudamos. ¿Se mudaron? Nos mudamos hace como un mes. La Defensoría actualmente está en calle Catamarca 1020. Ajá.
a pocos metros del centro de transferencia. Sí. El horario de atención al público es de 7:30 a 13:30, pero bueno, siempre hay gente para alguna situación de urgencia hasta más tarde. Cualquier que se lleguen, están las líneas de teléfono están publicadas, o hay correos electrónicos, incluso ahora manejamos también WhatsApp, porque básicamente las líneas fijas casi no se usan, pero estamos a disposición para quien lo necesite, incluso evacuar consultas o redirigir a la institución si no existe la posibilidad de tomar ese reclamo, de redirigirla, podemos orientar un poco a la gente sobre cómo canalizarlo. Claro. ¿Tiene mucha demanda en lo que es defensa en lo penal? Hay bastante, sí hay bastante. ¿Por droga? Por droga, por trata hoy no se ve tanto, por todas las cuestiones. Tanto, ¿no? ¿Trata? Hay mucho lo que es falsedad de documentos, todo lo que es documentación automotor, eso también, defraudaciones al Estado Nacional, algunas cuestiones del Banco Nacional, del Banco Nación, lo que son delitos tributarios, económicos, también. Sí, hay bastante. Una sola pregunta te voy a hacer en torno a lo penal. A lo mejor no te interesa explayarte en esto, pero a raíz del debate público que se da a nivel nacional varias veces sobre lo que es la prisión, que una persona esté presa. ¿Qué podés decir sobre qué mirada tenés sobre la cárcel? ¿Qué mirada tengo sobre la cárcel? Bueno, una mirada bastante pesimista. Lamentablemente es una institución que no puede brindar soluciones para lo que es teóricamente la finalidad de la pena de prisión, que es lograr la reinserción social. Lamentablemente, yo soy una convencida de que solo en casos muy excepcionales, de delitos violentos, en los que no hay otro recurso, la prisión debería ser como la última alternativa para cualquier persona. Hoy, de hecho, la modificación del Código Procesal Federal prevé un montón de medidas alternativas a la prisión como solución para un conflicto penal, para un conflicto humano, que en definitiva es esa. En muchos casos, por ejemplo, delitos que tienen un contenido patrimonial y que la víctima del delito no consigue ninguna solución ni es reparadora para la víctima, la prisionización del delincuente. Por ahí hay que tratar de hacer hincapié en otras alternativas que puedan realmente llegar a darle o intentar dar alguna solución para pacificar esa situación de conflicto que significó el delito. Bueno, gracias, Luz. No, por favor, gracias por la invitación. Buen día. Un gusto.